Si de verdad crees que nadie podría amarte, dijo en voz baja, extendiendo la mano hacia sus dedos brillantes, déjame ser el primero en demostrarte que te equivocas. Si crees que el amor puede salvar cualquier distancia, Saskrovit para recibir más historias como esta. La colonia de Helion 9 brillaba como un puñado de linternas, esparcidas por un plano violeta. Bajo los soles gemelos, torres de cristal se alzaban entre hábitats abovedados y tranvías flotantes. Los bullían con un coro de idiomas, chasquidos, zumbidos y risas superpuestos al zumbido de los repulsores. Era el primer planeta donde casi 50 especies coexistían en relativa paz, y de alguna manera eso lo convertía en el lugar más solitario en el que Rowan Cole había estado. Se ajustó la correa del uniforme, parpadeando al ver pasar a un traidor alto y con penacho de plumas. «Cuidado con el paso, soldadito», ladró con buen humor. Rohan simplemente sonrió y levantó una mano en un saludo fingido. La plaza de la colonia estaba llena de gente más alta, más ruidosa y más extraña que él. Allí fuera, los humanos eran los raros, la especie pequeña, suave y terrestre entre imponentes avens, reptiles escamosos y los nativos aleones de piel translúcida. A Rohan no le importó. Había estado desplegado allí hacía 6 meses, con el cuerpo de mantenimiento de la paz, principalmente en tareas de logística y mantenimiento de la base. Comparado con los frentes de guerra, este lugar era el paraíso. Cielos tranquilos sin alarmas, solo el lento ritmo de la rutina. Reparaba cables eléctricos, reabastecía alimentos y, ocasionalmente, interrumpía discusiones en el bar sobre quién evolucionó primero. Aún así, algunas tardes se volvían pesadas. Los soles alienígenas se ocultaban tras el horizonte, dejando la ciudad bañada en una luz ámbar, y él vagaba sin rumbo, solo para sentir el viento y fingir que la tierra no estaba a una vida de distancia. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada sola en los escalones de mármol del antiguo salón de la embajada, donde diplomáticos y científicos se reunían durante el día. Al atardecer, se vaciaba, dejando su silueta enmarcada por enormes columnas. Era imposible no verla. Una mujer gigante de fácilmente 35 metros de altura. Su piel era de un suave tono violeta que se convertía en púrpura real al contacto con la luz. Unas tenues venas bioluminiscentes de color rosa recorrían sus brazos y hombros, latiendo suavemente como la luz de las estrellas bajo la piel. Su cabello negro caía en ondas por su espalda, casi alcanzando los escalones. Llevaba un vestido largo y sencillo, elegante a pesar de su sencillez, pero su postura lo decía todo. La cabeza gacha, los hombros hundidos, la mirada fija en la nada. Rowan aminoró el paso. La había visto antes, en el mercado o al otro lado de la plaza, siempre sola. Recordó haber oído a los mercaderes susurrar, la de los Letari. «Y hermosa, pero enorme. No tiene pretendiente, ni rival, ni siquiera entre los de su especie». Algunas voces más crueles la habían llamado monumento luminiscente. Otros decían que su brillo incomodaba a la gente. Esa noche parecía más pequeña, como si hubiera intentado doblarse para adaptarse a su figura. A Rohan dudó. Nunca había sido de los que se acercan a desconocidos, y mucho menos a desconocidos que le doblaban la altura y tenían la piel brillante. Pero algo en su forma de sentarse, completamente inmóvil en medio de la luz difusa, se le quedó grabado en el pecho. La giganta solitaria de Helion-9 respiró hondo y empezó a subir los escalones. «Buenos noches», dijo, su voz resonando suavemente entre las columnas. Ella parpadeó, sobresaltada. Sus ojos brillaron ligeramente rosados al girarse y bajar la mirada hacia el «Buenas noches, soldado humano». Su tono era cortés, distante. Rohan se rascó la nuca. No pretendía interrumpir.
Simplemente pensó que la vista era mejor desde aquí que desde allá abajo. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿La vista? Él asintió, señalando el horizonte. 2 soles, poniéndose, cielo en llamas. Parece un desperdicio sentarse. Solo para su expresión se suavizó, aunque solo fuera un poco. Disfruto del silencio en Houston, soy Rowan, dijo, acercándose y ofreciéndole una mano. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla bien. Eres del LRA, ¿verdad? Ella parpadeó de nuevo, claramente no acostumbrada a las presentaciones. Sabes mi nombre. Es difícil no hacerlo, dijo con ligereza. Iluminas la mitad de la plaza cuando la atraviesas. Su brillo se atenuó al instante. Sí, eso es parte del problema. Rohan frunció el ceño. ¿Problema? Apartó la mirada. Entre los letárgicos, la estatura más baja se considera delicada, refinada. Yo no lo soy. Hagan una pausa. Los patrones de brillo denotan salud y vitalidad, pero los míos son demasiado brillantes, demasiado visibles. Dicen que es abrumador. Poco. Femenina en Rowan. Exhaló lentamente. Había esperado timidez, no desamor. Parece que tienen pésimo gusto. Giró la cabeza bruscamente como si no había oído bien. «¿Qué? Eres hermosa», dijo simplemente. Quien diga lo contrario debe estar medio ciego. El silencio se prolongó. El viento le alborotó el pelo. Por un instante, el brillo rosado de su clavícula pulsó con más intensidad, delatando la emoción que intentaba ocultar. «¿Te estás burlando de mí?», susurró ella. «No», dijo él, acercándose con voz baja y firme. «Solo soy sincera». Sus enormes manos se apretaron en su regazo. El tenue brillo de su luz titilaba con incertidumbre. «Eres muy pequeña, Rohan Cole. No deberías arriesgar la honestidad tan libremente», sonrió. «Pequeña, quizá, pero también testaruda». Algo crujió, una risa débil y sobresaltada que se le escapó antes de que pudiera contenerla. Su brillo se intensificó, más suave ahora, como el amanecer rompiendo sobre la piel de una amatista. Volvió a extender la mano, empequeñecida por la de ella. «Camina conmigo». «Prometí no mirarte demasiado». LRA dudó, mirando la mano que le ofrecía. Luego sus ojos. Durante un largo instante, el único sonido fue el viento que suspiraba entre las columnas. Entonces, con cuidado, extendió sus dedos, enormes, elegantes, ligeramente temblorosos, y tocó la palma de Rohan. La mano de Rohan parecía la de un niño en comparación, pero la calidez entre ellos se sentía firme. «Muy bien», dijo en voz. «Bajan solo por una mano extendida con amabilidad un ratito». Él sonrió en me basta. Juntos bajaron las escaleras de la embajada, mientras la última luz del sol se desvanecía. Un pequeño humano, un gigante resplandeciente caminando junto al otro por un mundo que de repente ya no se sentía tan solitario. Las noches siguientes se convirtieron en un tranquilo ritual. Rohan terminaba su turno, normalmente redirigiendo tuberías de refrigerante o desenredando manifiestos de drones de carga, y encontraba el camino a las escaleras de la embajada justo cuando los gemelos se deslizaban bajo el horizonte violeta de Haley 9an, y allí estaba ella, LRA de los Letari, con sus 3 metros y medio de grácil incertidumbre, siempre sentada en el mismo sitio, como si temiera que el mundo la notara así. Se movía demasiado. Los escalones de mármol aún parecían pequeños bajo ella, pero su postura había cambiado ligeramente, manos desplomada. Más curiosa desde la noche en que hablaron por primera vez. «¿De vuelta, soldadito?», preguntó una noche, con voz suave, pero con naturalidad. «Alguien tiene que asegurarse de que no te mueras de aburrimiento», dijo Rohan, sonriéndole. Se sentó 2 escalones más abajo. La diferencia de altura era tal que incluso sentado, sus rodillas estaban casi a la altura de sus hombros. Su brillo se avivó levemente ante su broma.
No suelo recibir visitas. Se encogió de hombros. Entonces supongo que seré tu primer reincidente. Eso le arrancó una sonrisa. Pequeña, insegura, pero real. Hablaron de todo: comida humana, costumbres Letheri, la extraña burocracia de las colonias de especies mixtas. Le fascinaban infinitamente las historias de la Tierra, océanos de agua azul, música de luna única tocada con cuerdas de madera en lugar de cristales de resonancia. Madera, repitió, pronunciando la palabra como si fuera algo exótico. Instrumentos con árboles muertos. Bueno, cuando lo dices así, suena morboso, Rohan dijo, riendo entre dientes. Pero sí, supongo que los humanos tienen un don para crear belleza a partir de cosas raras. Su mirada se suavizó. Quizás por eso me hablaste. Él parpadeó. Porque eres raro. Sus labios se crisparon, la diversión rompiendo la timidez. Puck, no soy lo que la belleza suele parecer. Rohan se recostó, apoyando los codos en el escalón detrás de él. No, es que no has conocido suficientes humanos. Tenemos una definición amplia de belleza. Ella ladeó la cabeza, observándolo como si intentara descifrar la sinceridad. Él no se inmutó bajo su mirada. Simplemente sonrió, tranquilo y firme, hasta que finalmente ella apartó la mirada, su brillo brillando como un rubor. Durante la semana siguiente, se aventuraron más lejos. La convenció de que lo acompañara a caminar por los mercados nocturnos. Aunque tenía que moverse con cuidado, sus largas zancadas se acortaron para que él pudiera seguirle el ritmo. Su altura atraía escaleras. Los venders levantaban la vista. Los clientes susurraban. Los hombros de LRA se tensaban cada vez. Rohan deslizó su mano en la de ella mientras caminaban, sus dedos apenas cubriendo. Uno de los suyos. Ignóralos, dijo con ligereza. Solo están celosos de no poder alcanzar los estantes de los buenos. Atardeceres en la escalinata de la embajada. Su risa resonó por encima de la multitud, cálida y melódica. Se detuvieron en un puesto de comida, donde él compró 2 brochetas de fruta de grano asada. Ella sostuvo la suya delicadamente entre el índice y el pulgar, examinándola como un artefacto frágil. «¿Te las comes crudas?» «Crudo no», dijo Rohan, cocinado al fuego. Pruébalo. Dudó un momento y le dio un pequeño mordisco. El dueño del puesto se quedó paralizado, observando cómo la mujer radiante masticaba con cuidado y parpadeaba sorprendida. «Es dulce. Lo dije», dijo Rohan con suficiencia. «Oficialmente, has probado tu primer bocadillo humano». Terminó sentados en una terraza con vistas a las luces de la ciudad. Sus piernas se estiraron ante ella, cada una tan larga como un pequeño aerodeslizador. «Debes de encontrarme extraña», murmuró después de un rato. «Demasiado grande, demasiado brillante, demasiado perfecta para los muebles», interrumpió. «Rohan, tal vez, pero extraña. No, solo eres LRA», emitió un sonido a medio camino entre un suspiro y una risa. «Hablas como si fuera sencillo». «Puede serlo», dijo en voz baja. «Si lo permites». Su enorme mano se posó junto a él, con la palma apoyada en las baldosas. Las yemas de sus dedos rozaron su bota. «Entonces lo intentaré». Se convirtió en un patrón después de eso. Pequeños momentos compartidos se entrelazaban como la luz de las estrellas. Aprendió a arrodillarse más para poder hablar con él sin que estirara el cuello. Él aprendió a ajustar su ritmo al caminar para que sus zancadas más largas no lo dejaran jadeando. Intentó beber café humano una vez y casi se quemó la lengua. Él la molestó durante una semana y poco a poco ella comenzó a sonreír con más libertad. Sus patrones de brillo, antes tenues y cautelosos, volvieron a brillar. Ya no estaban ocultos. Una noche lo sorprendió mostrándole el arte letárgico de la pintura de luz, dibujando estelas de energía luminiscente en el aire con las manos.
Formas de estrellas y flores colgaban sobre ellas, desvaneciéndose suavemente. A tu gente le debe encantar ver esto, dijo Rohan, en voz baja. Les encanta, pero yo no he bailado mi luz en años. ¿Por qué no? Porque nadie miraba lo suficiente. Como para Cuerva. La mirada de Rohan no vaciló. Supongo que se están perdiendo algo. Su brillo rosado brilló como el amanecer. Eres imposible, Rohan Colan, dijo sonriendo. Pero yo soy de esos imposibles que se quedan. El viento llevaba su risa silenciosa por la terraza, mientras la noche se hacía más profunda. Dos siluetas, una pequeña, otra gigante, se recortaban contra las estrellas alienígenas. Su calidez tendía un puente entre ellas. Para cuando los hijos de Holion 9 comenzaron a permanecer más tiempo en el cielo, Rowan y Lar habían establecido un ritmo, uno que nadie más en la colonia podía entender del todo. La humana de 1.8 metros y la gigante letargo de 3.6 metros. Tess, de risas en el mercado nocturno, se habían convertido en una imagen familiar en las plazas y jardines, a menudo vistas una al lado de la otra, con un ritmo pausado y una risa espontánea. Rohan se había acostumbrado a inclinar la cabeza casi hacia atrás para mirarla a los ojos. LRA se había acostumbrado a encorvarse ligeramente cuando hablaban, un compromiso incómodo que de alguna manera se volvió entrañable cuando ella se inclinaba lo suficiente como para que él viera el tenue brillo en sus pómulos. Él bromeaba. «Cuidado, me vas a hacer sentir como un gnomo de jardín». Arqueaba una ceja elegante, divertida. Ya, Rohan Cole es una persona muy ruidosa. Sus conversaciones habían pasado de presentaciones a bromas privadas y confesiones discretas. LRA había empezado a dejarle ver los pequeños detalles de su vida, el arte que pintaba con pigmentos brillantes, el jardín del balcón que cuidaba, las suaves canciones que su gente cantaba a las estrellas. La parte favorita de Rohan era cuando le contaba sobre los rituales de cortejo Letari, lentas e intrincadas danzas de luz diseñadas para tejer dos patrones con un ritmo perfecto. «Pero nadie ha querido aprender mi patrón», había dicho en voz baja. «Dicen que mi brillo brilla demasiado, ahoga a los demás». Él sonrió. Entonces tal vez temieron ser eclipsados. La primera prueba real de su creciente amistad llegó durante el Festival de la Unidad, una celebración a nivel de toda la colonia destinada a conmemorar la paz entre las especies. Música, luz y comida inundaron la plaza central. Rohan la convenció de asistir. «Seré más alta que todos», protestó ella mientras él tiraba suavemente de su mano, cuya palma apenas rodeaba su dedo. «Te alzarás hermosamente», replicó. «Además, si alguien se pierde, puede buscar a la giganta brillante y a los humanos que cuida». Ella rió. Luego suspiró con fingida derrota y se acercó. En cuanto entraron en la plaza, todas las miradas se volvieron, las conversaciones se entrecortaron, incluso entre las especies alienígenas altas. LRA se alzaba sobre la multitud. Su piel violeta se reflejaba en las linternas. Sus marcas bioluminiscentes parpadeaban levemente con inquietud. Rowan sintió la tensión en sus movimientos. Se mantuvo más pequeña, con los hombros ligeramente encorvados. Él le dio un ligero codazo en la pierna, mirándola con una sonrisa. «Relájate. Eres lo más bonito de este lugar. Créeme. Lo he comprobado». Su brillo relucía contra el crepúsculo, un rubor revelador. «Eres una descarada. Humana viene con uniforme». Compartían comida de los puestos, aunque compartir significaba que Rohan le daba bandejas enteras de bocadillos solo para acertar con la porción. Probó dulces humanos e hizo una mueca que lo hizo reír a carcajadas. Más tarde, cuando empezó a tocar una banda, se atrevió a sacarla a bailar. LRA se quedó paralizada. «Rohan podría aplastarte». La miró muy arriba
y sonrió con suficiencia. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Ella dudó, luego subió a la plataforma de baile. Rohan tuvo que estirar los brazos casi hacia arriba para apoyar las manos en su cintura, mientras ella colocaba las suyas delicadamente sobre sus hombros. Las puntas de sus dedos, como los de Dancing Beneath Alien Lanterns, le llegaban hasta la mitad de la espalda. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos y completamente ridículos. Intentó seguir su ritmo, pero sus largas zancadas lo desequilibraban cada pocos segundos. Cuando tropezó por tercera vez, ella lo agarró del brazo rápidamente, sin levantarlo, solo estabilizándolo con suave precisión. Los humanos siempre son así de frágiles, bromeó en voz baja. Solo con alienígenas guapísimos, dijo él. Y ella casi tropezó de la sorpresa. Por primera vez en años, LRA rió sin control. Su risa resonó por la plaza, la luz se derramaba desde sus marcas, hasta que la multitud a su alrededor se detuvo a mirarlos, no con desdén, sino con asombro. Rohan le apretó la mano. Te lo dije, iluminas el lugar. Ella lo miró con ojos brillantes y susurró: creo que eres la única que lo dice en serio. Entonces tendré que decirlo más alto. Después del festival, se sentaron en un banco fuera de la plaza. Bueno, se sentó Rohan. LRA se agachó con gracia junto a él, con las rodillas a la altura de su pecho. El resplandor de la linterna brilló en su rostro cuando se giró hacia él. Rohan, dijo en voz baja, ¿por qué no te avergüenzas? Caminando a mi lado, comiendo a mi lado, bailando anchitanta oyenchi. Él la miró, con la barbilla apoyada en la palma de la mano. ¿Por qué me daría vergüenza? Porque soy demasiado diferente. Negó con la cabeza. Porque eres tú. Eso es lo único que importa. El LR al observó un largo instante, indecipherable. Luego sonrió. Lento, radiante y completamente suyo. El brillo en su cuello relucía como el amanecer. No entiendo a los humanos, murmuró. No pasa nada, dijo Rohan con una sonrisa. La mayoría de nosotros tampoco. Cuando finalmente se separaron esa noche, ella extendió un dedo y le tocó el hombro suavemente, un gesto de afecto letárgico. «Aumentas mi luz», Rohan Cole dijo, y antes de que él pudiera responder, se giró con pasos largos y fluidos, mientras desaparecía entre las calles iluminadas por la luz plateada. Rohan se quedó observando, con las manos aún calientes, donde ella lo había tocado, sonriendo como quien acaba de darse cuenta de que ya estaba demasiado involucrado. Las semanas posteriores al festival se asentaron en una especie de calma luminosa que ninguno de los dos intentó identificar. Rohan todavía se levantaba antes del amanecer para tareas de mantenimiento, arreglando torres de retransmisión y maldiciendo equipos obsoletos, pero sus tardes habían empezado a pertenecer extraoficialmente al LRA de letárgico. Para entonces, la colonia había dejado de susurrar, o mejor dicho, los susurros habían cambiado de tono. Lo que empezó como chismorreo entre la humana y las gigantas se había convertido en una leve fascinación y, a veces, incluso en una tierna diversión. Todos los habían visto caminar juntos, al menos una vez. El soldado de 180 metros seguía el ritmo de la mujer violeta de 360 metros, que intentaba, sin éxito, que sus pasos sonaran pequeños. Habían empezado a reunirse cerca de los jardines del acantilado que dominaban el valle. El aire allí, lecciones de luz y humanidad, olía ligeramente metálico por la flora alienígena, y la luz se reflejaba en suaves tonos sobre la piel de LRA. Ella se sentaba con las piernas cruzadas, las puntas de las rodillas casi a la altura de la cabeza de Rohan, y él se sentaba con las piernas cruzadas en el césped a su lado, dibujando algo en su tableta de datos. «¿Qué estás dibujando hoy?», preguntó una noche, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Su larga melena caía en cascada, como una cortina de seda negra que rozaba el suelo cerca de sus botas. Lo mismo que ayer, dijo Rohan sin levantar la vista. Y el día anterior, su sonrisa se curvó. No es posible que estés dibujando el mismo objeto tanto tiempo. No es un objeto. Inclinó la pantalla hacia ella, revelando un boceto digital. Líneas de luz formando su silueta contra los soles gemelos. Su brillo capturado en pinceladas de rosa y violeta. «Eres tú», Anne se quedó completamente en. «Rohan, relájate», dijo en voz baja, percibiendo su vacilación. «Solo quería recordar cómo la luz incide en tus marcas al atardecer. No tienes que posar ni nada». El brillo de LRA se atenuó. Los patrones bioluminiscentes a lo largo de su clavícula palpitaron. «No pensé que los humanos pudieran encontrar belleza en esta forma». «Bueno», dijo Rohan, dejando el bloque a su lado, «quizás no se me dé bien seguir el consenso local». Ella rió en voz baja, el sonido profundo y rico, que se extendía por el aire como un zumbido. A él le encantaba ese sonido. La amistad se profundizó aún más a través de pequeños momentos extrañamente domésticos. Cuando lo veía, ella le ofrecía la mano para protegerle la cabeza. No porque pudiera levantarlo, sino porque su alcance se extendía fácilmente sobre el cómo. «Untold Ovid», él bromeaba, «eres un buen techo». Y ella ponía los ojos en blanco, fingiendo no sonreír. Él le enseñó a cocinar un plato humano, un estofado de verduras, que intentó preparar en una olla tan grande que podría haberse escondido dentro. Las proporciones no eran las adecuadas, y el resultado fue prácticamente lava de sopa. Pero aún así se sentaron juntos, comiendo y riendo hasta que toda la cocina olió ligeramente a hierbas quemadas. A cambio, ella le enseñó a tejer hilo de luz, Letherry, un filamento brillante hecho de biocristales. Estaba destinado al arte ceremonial, pero Rohan lo usó para coser su uniforme roto. Cuando se lo enseñó, pareció horrorizada e impresionada a la vez. «Ese hilo es sagrado», jadeó. «Ya no», dijo con orgullo. «Ahora me sostiene el bolsillo». «Eres digno de elogio», murmuró ella, pero sus ojos brillaban al decirlo. A veces caminaban por la plaza al anochecer. Él se quedaba cerca de ella, con paso rápido para igualar sus enormes zancadas. La vista atraía escaleras, pero él apenas se dio cuenta. Ella sí, Anne podía sentirlo en la forma en que sus hombros se tensaban y su brillo se atenuaba. OCQ encontraba la manera de hacerla reír de nuevo, señalando que su reflejo en los escaparates hacía que pareciera que una diosa lo acompañaba a casa. Ella bajaba la mirada, sonriendo a su pesar. «Una diosa. Te comparas demasiado bien». «Bueno», dijo Rohan, «he visto dioses en pinturas. Ninguno de ellos podría lograr 36 metros de gracia y sarcasmo como tú». Eso se le quedó grabado. Anel lo notaba. Picnics en los acantilados violetas. Una noche, LRA apareció en su puerta, sosteniendo algo torpemente a sus espaldas. «Lo he intentado», dijo. Él parpadeó. «¿Ante qué?» «Una costumbre humana». Lo que sostenía en una sola flor de los jardines del acantilado. Su tallo reforzado con metal para que pudiera sostenerla sin aplastarla. Todavía era demasiado grande para él. Su flor casi del tamaño de su torso, pero el gesto le hizo sonreír tan ampliamente que dolió. «¿Es esto? ¿Me estás invitando a salir?», bromeó. Su brillo se encendió rosado al instante. «Es un intercambio de afecto», dijo rápidamente. «La costumbre de las hadas dicta». Él se acercó, parándose justo al borde de su alcance, con la cabeza apenas a la altura de su cintura. «Entonces, sí», dijo, en voz baja. «Anne, acepto». A la expresión de LRA se suavizó una mezcla de timidez y calidez. Se arrodilló y luego se agachó hasta que estuvieron casi a la altura. Su enorme mano reposó cuidadosamente junto a él en el suelo, sus dedos lo suficientemente cerca
como para que él los tocara. ¿No tienes miedo de que te vean conmigo? Rohan la miró, firme. El miedo nunca ha sido mi problema. Un largo silencio se prolongó entre ellos, lleno del sonido del viento a través de las hojas del jardín y el tenue zumbido de su resplandor. Entonces ella sonrió lenta y segura, y dijo: «Entonces tal vez estemos cortejando». La risa de Rohan fue tranquila y genuina. «Supongo que sí». Cuando se levantó de nuevo, parecía más alta que nunca, pero no por su tamaño. Era algo en su postura recta, orgullosa, luminosa, y por primera vez desde su llegada a Helion 9, Rowan se dio cuenta de que lo que había comenzado por bondad se había convertido en algo mucho más profundo, algo que brillaba con la misma intensidad que la luz que corría bajo su piel. El mensaje llegó en una nota hueca azul pálido que titiló contra la pared de Rohan justo después del amanecer. Las palabras eran breves, estériles y definitivas. Transferencia aprobada, regreso a la Tierra en 14 días. La contempló un buen rato, el zumbido de la habitación llenando el silencio. Sabía que podría suceder con el tiempo. Los agentes de la paz rotaban cada ciclo estándar, pero de alguna manera había empezado a creer que sería una excepción. A León 9 se había convertido en su hogar. O quizás, para ser más sinceros, en la R.A., cuando la conoció esa noche, el sol estaba bajo, derramando luz naranja sobre los... Ella estaba de pie al borde del mirador, con los brazos cruzados, su alta figura perfilada por el dorado del atardecer. Incluso de espaldas, irradiaba una fuerza serena. Ahora atrás había quedado la mujer tímida que una vez ocultó. Sue se giró al oír el crujido de sus botas sobre la piedra. «Ligas temprano», dijo con una suave sonrisa. «Eso es inusual». Él forzó una sonrisa. «Pensé que te sorprendería». Su expresión cambió al instante. «Agudamente perceptivo». «Algo anda mal». Rohan exhaló, frotándose la nuca. Llegaron las órdenes de traslado en 2 semanas. Durante un largo momento no dijo nada. El viento tiró suavemente de su cabello, haciendo que los mechones brillaran como hilo de obsidiana. Luego, en voz baja: «La flor demasiado grande para un jarrón». «¿Tan pronto?» «Sí, supongo que el núcleo cree que ya he cumplido mi condena». En el paraíso la mirada de LRA se desvió hacia el horizonte. Supongo que era inevitable. Quería decir algo valiente o ingenioso, pero lo único que salió fue: «no quiero irme». Sus ojos se posaron en él, incluso a varios pasos de distancia. Tuvo que inclinar la barbilla bruscamente para sostener su mirada. «¿Lo dices en serio?» Rohan asintió. «Has hecho que este lugar parezca importante, que yo también lo soy». Su expresión se suavizó, pero su brillo se atenuó ligeramente, como el parpadeo de una vela. «Importas mucho más de lo que crees, Rohan Cole, aunque no puedas quedarte en C». Quedaron en silencio un rato. «Bueno». Él se sentó. Ella se arrodilló a su lado, apoyando las manos delicadamente en el suelo para mantener el equilibrio. Tan cerca, su escala llenó su mundo. Su sombra se extendía sobre él, suave y envolvente. «Podría solicitar un aplazamiento», dijo de repente. «Unos meses más. Tal vez no deberías faltar a tu deber para conmigo», murmuró ella. «Qui-Gon dijo que era para ti», bromeó, pero el humor se desvaneció. «Simplemente no estoy lista para la idea de no verte todos los días». Eso la hizo sonreír débil pero luminosa. «Hablas como si fuera a desaparecer en cuanto te des la vuelta». Él rió suavemente. «Eres difícil de pasar por alto. ¿Sabes?» Su brillo volvió a brillar, rosado en su cuello y brazos. «Entonces, quizzes, no me olvides». La miró largo rato, memorizando cada detalle: el tenue brillo bajo su piel, la elegante inclinación de sus hombros, la forma en que sus ojos
captaban todos los colores del atardecer. Ni hablaran pasaron los días siguientes, fingiendo que nada había cambiado. Seguían viéndose en los mercados, seguían compartiendo comida, seguían bromeando, pero la risa ahora tenía un filo, un dolor silencioso en el fondo. Cuando caminó a su lado, notó cómo su mano se detenía un poco más cerca de la suya, cómo sus ojos se quedaban fijos en el demasiado tiempo cuando él no miraba. Una semana antes de su partida, la colonia celebró su despedida, un evento formal donde los soldados rotaban y los lugareños les deseaban suerte. La plaza brillaba con pancartas y luces en Rowan. Intentó mantenerse al fondo, pero no tuvo que buscar mucho para localizar a L.R. Estaba de pie al fondo de la terraza, elevándose sobre la multitud, vestida con un fluido vestido plateado que brillaba contra su piel violeta. Cuando empezó la música, ocurrió algo inesperado. Las luces se atenuaron, y una única forma luminiscente apareció en el aire. El resplandor del R.A. florecía en sus manos. Levantó los brazos con gracia, y estelas de energía bioluminiscente se arremolinaron hacia arriba, tejiendo constelaciones. En el aire era la danza de luz de los Lethere, algo sagrado, íntimo, que rara vez se realizaba en público. La multitud guardó silencio. Ella se movió lenta deliberadamente, su resplandor trazando líneas, una promesa de regreso, que formaban estrellas, ríos, formas de memoria. Rohan se quedó hechizado. Cada movimiento tenía un significado, y de alguna manera sabía que cada destello era para él. Cuando la última luz se desvaneció, ella se giró hacia él. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la multitud. No intercambiaron palabras. No las necesitaba. Más tarde, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, la encontró de pie bajo una alta aguja fuera del salón. El aire nocturno brillaba tenuemente con la luz residual de su baile. Eso fue lo que empezó, buscando una palabra que no existía. Un adiós, dijo ella en voz baja. Tragó saliva con dificultad. No me sonó muy a despedida. Sus labios se curvaron levemente. Entonces tal vez fue una promesa. Se acercó hasta que su sombra lo cubrió por completo. Tuvo que estirar el cuello hacia atrás, solo para mirarla a los ojos. Pusiste celosas a las estrellas. ¿Lo sabías? L.R.A. parpadeó, sobresaltada, y luego rió en voz baja, el sonido resonando por la tranquila plaza. Siempre dices cosas imposibles, Rowan Cole. Él le sonrió. Solo las que me refiero. Ella se inclinó ligeramente, bajando una rodilla de nuevo hasta que estuvieron casi a la altura. Su brillo tocó su rostro en tenues reflejos, suaves como la luz de la luna. Entonces prométeme una cosa imposible más en cualquier cosa. No olvides la luz que me ayudaste a encontrar. Extendió la mano, apoyando la suya contra el costado de su brazo, cálido, suave, vibrando levemente bajo su palma. Imposible, sus ojos se suavizaron, brillando con más intensidad por un instante. Entonces susurró. Entonces, esto no es un final. Por primera vez desde el aviso de traslado, la creyó. Permanecieron juntos en el silencio de la noche alienígena, un humano, un gigante, dos siluetas contra un cielo estrellado para el que ninguno de los dos tenía nombre, intentando creer que algunas despedidas no significaban una eternidad. La noche anterior a su partida llegó silenciosa y sin ceremonias. El aire sobre Helión 9 se sentía más pesado, cargado como si el mundo mismo se resistiera a dejarlo ir. Rohan había empacado temprano, pero no podía dormir. Su pequeño aposento se sentía sofocante. El saco vacío sobre la cama parecía una acusación. Intentó distraerse, revisó el uniforme de nuevo, dobló su chaqueta 2 veces, pero sus ojos seguían desviándose hacia la ventana. Las estrellas brillaban tenuemente sobre la ciudad, y en algún lugar más allá de las cúpulas, supo que el LRA estaría despierto. Ni siquiera se molestó en enviar un mensaje. Sus botas encontraron
el camino solo de memoria. Los escalones de la embajada estaban silenciosos a esa hora, bañados por un pálido resplandor rosa plateado proveniente de las lunas gemelas del planeta. El-Ra ya estaba allí, sentada como solía hacerlo cuando se conocieron, la espalda recta, las rodillas ligeramente flexionadas, sus largas piernas perfectamente dobladas debajo de ella. No se giró al oírlo acercarse. Sus sentidos eran más agudos que el oído humano, pero permaneció inmóvil hasta que él habló. «No podía irme sin dar un paseo más», dijo Rohan en voz baja. Ella lo miró, con los ojos brillantes en la penumbra. «Esperaba que vinieras». Su voz sonaba tranquila, pero su brillo la delataba. Débiles temblores de luz rosa latían a lo largo de sus hombros y cuello. Caminó hasta la base de los escalones y se detuvo, estirando el cuello para mirarla a los ojos. Desde su posición, las columnas la enmarcaban como una estatua tallada a la luz de las estrellas, y por un instante se quedó mirándola, en silencio por lo lejos que había llegado desde aquella figura solitaria en las mismas escaleras meses atrás. «Estás hermosa», dijo en voz baja. Una sonrisa suave, casi triste, asomó a sus labios. «Ya lo has dicho antes, y lo seguiré diciendo hasta que lo creas por completo». El-Ra exhaló un sonido como un suspiro mezclado con una risa. Entonces se movió, cuidadosa y deliberada, y se arrodilló ante él. Incluso arrodillada, era lo suficientemente alta como para que su cabeza le llegara justo por encima del pecho. Su cabello caía como una cortina oscura a su alrededor, brillando levemente con la luz de la luna reflejada. «¿De verdad te vas?», preguntó, y aunque intentó formularlo como una pregunta, por un momento sonó más como una afirmación. La voz de Rohan fue más áspera de lo que pretendía. «Rotación terrestre, reasignación obligatoria, pero encontraré la manera de volver». Ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiando sus palabras. «Los humanos hablan del eterno como si pudiera doblegarse. Entonces lo doblegaré», dijo simplemente. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El-Zumbi, la colonia era distante, suavizado por la noche. Solo la tenue vibración de los aerogeneradores llenaba el silencio. Entonces ella extendió la mano lenta y cuidadosamente y la colocó junto a él en los escalones. Tenía la palma plana, sus largos dedos curvándose suavemente, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el tenue calor que irradiaba su piel. «No deberías prometer lo que no puedes cumplir», susurró. Él se acercó hasta que la coronilla estuvo casi a la altura de su barbilla. «Entonces tendré que cumplirlo». El brillo de El-Ra se iluminó, suave, incierto, esperanzado, bello, ligeramente, acercándolos casi al mismo nivel. Él podía ver cada intrincado patrón a lo largo de sus pómulos, cada destello de color bajo su piel. «No deseo que te vayas», admitió, con una voz apenas superior a un susurro. «Yo tampoco quiero irme». Él dudó, luego extendió la mano y le rozó la mandíbula. Su dedo, pequeño, rozó la curva de su rostro, apenas extendiéndose desde la barbilla hasta la mejilla. «Pero volveré, Anne. Es una promesa». Su respiración se entrecortó al sentir el roce en Rohan. «Sí, ahí entre los letárgicos», murmuró, «sus promesas selladas con luz. Entonces, enséñamelo». Sus ojos se abrieron de par en par por un instante. Luego se suavizaron lentamente. Se inclinó, con movimientos gráciles y seguros. El corazón de Rohan latía con fuerza mientras su rostro se acercaba al suyo. El aire entre ellos brillaba tenuemente, con el brillo rosado de su bioluminiscencia. Cuando sus labios se encontraron con los de él, fue como la noche antes del adiós al borde del amanecer. La calidez era suave, pero absorbente. El tenue zumbido de su energía latía a través de él en oleadas.
tuvo que levantar ligeramente la cabeza, una mano apoyada en el escalón, la otra descansando ligeramente contra su mandíbula. Sus labios eran suaves. Su brillo brillaba con la intensidad suficiente para pintar sus sombras sobre el mármol. No fue un beso desesperado. Fue algo más tranquilo, más firme. Una promesa hecha con aliento y calidez, no con palabras. Cuando finalmente se separaron, LRA mantuvo los ojos cerrados un instante más, como si memorizara la sensación. Entonces, susurró. Tu luz está en mí ahora. En él sonrió levemente. Entonces supongo que estamos a mano porque yo llevo el tuyo. Su brillo se intensificó ante eso, temblando con algo a medio camino entre la alegría y la tristeza. Entonces, prométemelo. Una vez más, Rohan Cole, dímelo otra vez. Volveré por ti, dijo con firmeza, sosteniendo su mirada sin dudar, sin importar cuánto tiempo tomara. Ella levantó la mano entonces, no para sujetarlo, sino para apoyarla suavemente detrás de él, envolviendo el espacio en el que se encontraban como un escudo. Su brillo los inundó a ambos, envolviéndolo en una calidez rosa violácea. Entonces esperaré, dijo simplemente. Él se inclinó hacia adelante de nuevo, lo justo para apoyar su frente ligeramente contra la de ella, algo pequeño, pero íntimo, a pesar de la diferencia de altura. Durante un largo momento de silencio, humano y gigante permanecieron inmóviles, unidos no por la proximidad, sino por la gravedad de todo lo no. Rowan finalmente retrocedió. No apartó la mirada. No te desvanezcas mientras no estoy. Su sonrisa de respuesta fue firme, luminosa. No cuando ya me has hecho brillar. Se giró hacia el sendero. El leve zumbido de sus botas resonaba en el patio vacío. Tras él, el resplandor de Lyra se hacía cada vez más intenso, hasta que toda la escalera relucía con una luz rosada. Y mientras desaparecía camino abajo, hacia los muelles, sus palabras lo siguieron en el viento, suaves, resueltas, atravesando la distancia que los separaba. Te esperaré, Rowan Cole. 6 meses después, la lanzadera de transporte rompió la atmósfera sobre Halion 9. Su casco atrapó a los gemelos del planeta como un cristal pulido. Las comunicaciones crepitaron, listando las autorizaciones de entrada y las secuencias de acoplamiento, pero Rowan Cole apenas oyó una palabra. Su pulso era un tamborileo sordo en el pecho. Había cumplido su promesa. A pesar de cada retraso burocrático y regulación, había presentado, apelado y negociado hasta que su traslado fue aprobado. Oficialmente, regresaba como oficial de enlace para la investigación cultural interespecies. Extraoficialmente, volvía a casa. Cuando la escotilla se abrió, el cálido aire teñido de violeta lo golpeó como un recuerdo. El aroma de la tierra de Halion, un rico alienígena, ligeramente dulce, lo envolvió, y de repente, cada paso al bajar de la rampa se sentía más pesado, más real. La colonia había cambiado un poco. Nuevas torres, nuevos letreros en media docena de idiomas, pero algunas cosas no habían cambiado en absoluto. El sonido de los vendedores ambulantes, el brillo de las farolas bioluminiscentes, la risa de los soldados fuera de servicio. Y entonces, en el límite de todo, algo que jamás podría confundir. Ella lo estaba esperando. Lyra, de los Lethari, estaba de pie en la escalinata de la embajada, enmarcada por las mismas columnas de piedra blanca de un beso que sella un voto, brillando con más intensidad que nunca. Sus marcas bioluminiscentes ondulaban en tonos rosa y dorado, y su postura, antes vacilante, era alta, orgullosa, radiante. Por un instante, simplemente se detuvo. 1,80 m de humano no parecían mucho comparados con su imponente figura de 4,50 metros. Pero cuando ella bajó la vista y lo vio, no importó. La distancia entre ellos se disipó. Su resplandor resplandeció al bajar los escalones, con cada movimiento grácil, practicado. Se detuvo a pocos pasos de él, la sombra de su figura cayendo sobre él en una tenue luz. «¿Has vuelto?», dijo en voz baja. Su voz tembló de una forma que él nunca antes había oído. «Te lo dije». Sus labios se separaron,
mitad incredulidad, mitad alegría. Los humanos sois terriblemente testarudos. Rowan sonrió. Si no, no me querrías. Durante un largo instante simplemente se quedaron parados, él mirando hacia arriba, ella hacia abajo, sin atreverse a moverse primero. Entonces, incapaz de contenerse, Rowan dio un paso adelante hasta estar casi a sus pies, lo suficientemente cerca como para sentir el leve zumbido de su bioluminiscencia contra su piel. «Te ves increíble», dijo en voz baja. Su brillo brilló, intensificándose. «Te ves más pequeño de lo que recordaba». Él rió, negando con la cabeza. «Has crecido, ¿verdad?» «Confianza», corrigió ella. «Me hace mantenerme erguida». La forma en que lo dijo le hizo doler el pecho de orgullo. Algunos espectadores se detuvieron cerca, susurrando. La humana y la giganta se reunieron, pero a ninguna le importó. Rowan dio otro paso adelante, hasta que se vio obligada a arrodillarse ligeramente para poder mirarlo a los ojos. Incluso arrodillada, su cabeza estaba por encima de la suya, su presencia inmensa. No sabía si la promesa se mantendría, admitió en voz baja. Había días en que dudaba de las estrellas. Extendió la mano y la apoyó en el brazo de ella, el mismo lugar que había tocado antes de irse. El calor vibró levemente bajo sus dedos. Que esto demuestre que algunas promesas no se rompen. Sus ojos brillaron aún más. «¿Y si la rompes ahora?», sonrió, levantando la comisura de los labios. «Entonces, tendrás que perseguirme por toda la galaxia». Eso la hizo reír. Un sonido bajo y hermoso que resonó en su pecho y llegó hasta la piedra bajo ellos. «¿Vas a quedarte?», preguntó. Rowan asintió. «Me reasignaron aquí permanentemente. Supongo que el núcleo necesitaba a alguien lo suficientemente testarudo como para lidiar con la cultura Lethari». Su expresión se suavizó, convirtiéndose en algo despreocupado y pleno. «Entonces, estás en casa». «Sí», murmuró. «¿En casa?». Extendió la mano entonces, no para abrazarlo, sino para rozarle el hombro con los dedos, cuidadosa y deliberadamente. El gesto era enorme, pero increíblemente delicado. La yema de su dedo recorrió la tela de su uniforme como para confirmar su autenticidad. «Cumpliste tu promesa y mantuviste la luz», respondió él, mientras sus ojos captaban el suave resplandor que la rodeaba, más brillante que nunca. Ella se arrodilló aún más, alineando su frente con la suya, hasta que su aliento le revolvió el cabello. 6 meses y un cielo de distancia. Podía ver su reflejo en sus ojos, pequeño, imperfecto, humano, y aún así completamente visible. «Esperé cada noche», susurró, incluso cuando me dije a mí misma que era una tontería. Él sonrió levemente. «Entonces, supongo que somos tontos los dos». Se acercó de nuevo hasta que la distancia entre ellos desapareció. Una de sus manos se posó suavemente sobre la línea de su mandíbula, trazando la piel brillante justo debajo de su carilla. «Te extrañé, Lyra». Su brillo palpitó, como un latido. «Y yo a ti, Rowan Cole». Se puso de puntillas, con la cabeza justo debajo de su barbilla, y ella se inclinó los últimos centímetros. Sus labios se encontraron de nuevo, más lentos esta vez, firmes, llenos de todo lo que no se había dicho durante meses de separación. Su brillo resplandeció en respuesta, proyectando un suave resplandor sobre la plaza. Los transeúntes se apartaron en silencio, como si instintivamente les concedieran privacidad. Cuando finalmente se separaron, su frente descansó suavemente contra la suya, su aliento warmo, su expresión apacible. «Tu promesa era verdadera», dijo en voz baja. «¿Y la tuya?», respondió él. «¿Esperaste?». Ella sonrió, una de esas sonrisas que parecían iluminar todo el horizonte. Habría esperado toda la vida. Él rió suavemente, la voz temblorosa de alivio. «Menos mal que no tardé tanto». Mientras el sol se ponía tras las lejanas torres de la ciudad, permanecieron uno al lado del otro, la imponente figura de ella enmarcada por el brillante horizonte, la silueta más pequeño de él, firme a su lado. Por primera vez, no había timidez en su porte, ninguna vacilación en la forma en que extendió la mano para tomarla. Se dirigieron juntos hacia la ciudad, su paso disminuyendo automáticamente para igualarlo. El camino que tenían delante brillaba tenuemente en su reflejo, largas sombras extendiéndose como la promesa del mañana.
Rowan le apretó la mano. ¿Lista para empezar de nuevo? Su sonrisa se profundizó. No, dijo, para continuar. Y con eso se adentraron en la noche. Dos figuras unidas por la luz. Prueba de que el amor, una vez encontrado, podía eclipsar la distancia, el tiempo y hasta el espacio entre mundos. La vida después de su regreso no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero se convirtió en la suya. La nueva asignación de Rowan como enlace cultural consistía principalmente en papeleo y traducción, muy diferente a sus días de soldado, pero lo mantenía en Halion 9, y eso era todo lo que le importaba. Sus aposentos ahora daban al Valle Violeta, una estructura modesta construida junto al distrito Lethari. Cuando la visitaba, como era habitual en El regreso a Halion 9, se arrodillaba fuera de la barandilla de la terraza mientras Rowan se sentaba dentro. Sus conversaciones continuaban por el espacio abierto, como amigos viejos en diferentes niveles de un balcón. Una noche, lo visitó en esa terraza, encorvado sobre cuadernos de datos y notas de traducción. El cielo era de un carmesí intenso, desvaneciéndose en la banda. Se inclinó. Su silueta llenaba la vista. El pálido resplandor de sus clavículas se suavizaba en el crepúsculo. «Trabajas demasiado», dijo. Él levantó la vista, sonriendo. «Yo podría decir lo mismo. Tus estudiantes te mantienen ocupado de nuevo». Lyra ahora enseñaba danza de la luz a los jóvenes en el Centro Cultural Lethari. La idea había sido suya. Rowan solo ayudó a redactar la propuesta de financiación. Se había convertido en una especie de símbolo local, el gigante brillante que enseñaba de nuevo la alegría, como decía un artículo. Ella sonrió a su broma. «Son entusiastas. Es bueno ser útil». «Siempre fuiste útil», dijo, estirándose. Solo necesitaba un recordatorio. Su mirada se suavizó. «Y siempre tuviste una confianza insoportable». Entre dientes, porque dejé de estar sola. Su expresión se suavizó y bajó la mano para que descansara junto a él, sobre la hierba. La diferencia de tamaño seguía siendo notable. Su mano apenas cubría un segmento de su dedo, pero cuando apoyó la palma contra su piel, la calidez entre ellos se sintió equilibrada. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio. La luz de sus marcas pulsaba suavemente, como el ritmo de otro latido contra el suyo. Entonces ella dijo: «2 patrones se convierten en uno», casi con timidez. «¿Recuerdas la noche que me llamaste hermosa?» «Recuerdo que pensé que no era suficiente», respondió. El brillo del LRA se intensificó. Tenues ondas doradas se entretejían con el rosa. Nadie me lo había dicho antes. La miró, la forma en que su enorme figura reflejaba la luz que se desvanecía. «Supongo que tendré que seguir diciéndolo hasta que deje de ser extraño». Ella ladeó la cabeza, fingiendo considerarlo. «Eso puede llevar un tiempo». «Bien», dijo él, «tengo tiempo». Siguió un suave silencio. Grillos o algo extraño, pero lo suficientemente cercano, cantaban en el valle. Ella se movió ligeramente, rozando su hombro con la rodilla, y él se apoyó en ella sin dudarlo. Podía sentir el leve zumbido de su cuerpo a través del contacto, la baja vibración viviente de un ser hecho en parte de luz. Era reconfortante, como el zumbido del motor de un barco bajo sus botas en la época de servicio, constante e interminable. «Una vez dijiste que pondrías celosas a las estrellas», murmuró ella. Él sonrió, con la mirada fija en el horizonte. «¿Y lo lograste?» Él rió, tranquilo y contento. «No puedo atribuirme todo el mérito. Tú hiciste la mayor parte del resplandor». La mano de LRA se movió ligeramente, su dedo rozando su manga. El gesto fue ligero como una pluma, pero él lo sintió en todas partes. Mientras los soles desaparecían, los dos se quedaron allí, la luz de ella iluminando la hierba a su alrededor, la silueta más pequeña de él, enmarcada por su resplandor. No necesitaron decir qué vendría después. La promesa ya se había cumplido. Ahora venía la vida que la seguía. Ella habló primero, su voz como música lejana. Solía pensar que el amor era algo hecho para corazones pequeños, formas más sencillas. «¿Y ahora?», él preguntó. «Ahora», ella dijo, bajando la mirada para encontrarse con la suya. «Sé que simplemente necesitaba un humano lo suficientemente testarudo como para alcanzarlo». Él sonrió y le apretó la yema del dedo suavemente.
y un gigante lo suficientemente valiente como para alcanzarlo. Su risa resonó en la noche, rica y melódica, y por primera vez no ocultó lo intensa que era su brillo. La boda no estaba destinada a ser un espectáculo, pero en Halian 9, todo entre una mentira de 12T y un humano de 6 pies, se convirtió naturalmente en uno. La ceremonia tuvo lugar en la terraza de cristal, una plataforma con vistas a los acantilados violetas donde habían compartido tantas tardes. Los soles gemelos flotaban bajos, pintando el mundo en tonos dorados y rosados que se reflejaban en el suelo transparente. Linternos de diferentes diseños de especies flotaban a su alrededor, suaves esferas de color flotando perezosamente en el cálido viento. LRA estaba de pie en el centro, radiante como siempre, vestida de plata fluida que brillaba como luz líquida. Sus patrones bioluminiscentes de la boda de luz y sombra brillaban en un ritmo suave, rosa y violeta, con hilos de oro pálido, cada tono simbólico de la unión entre su gente. Incluso los Lethari más jóvenes en la audiencia susurraron con asombro. Rowan, de pie frente a ella, parecía absurdamente pequeño en comparación. Su uniforme formal había sido confeccionado a medida para combinar con sus tonos, un gris oscuro y discreto acentuado con hilos de tela bioluminiscente tenue que vibraban tenuemente en armonía con el de ella. Cuando la luz de sus marcas se reflejó en él, pareció envuelto en su resplandor. Un anciano Lethari ofició, con voz serena y resonante. «2 patrones se encuentran esta noche», dijo, entrelazados a través de las especias, a través de la distancia. Una promesa hecha bajo lunas gemelas, ahora encuentra su eco bajo soles gemelos. LRA miró a Rowan mientras él la miraba. Tuvo que ladear la cabeza ligeramente, su largo cabello cayendo cascadeando. La diferencia de altura habría resultado cómica, no fuera por la reverencia en el aire, la cuantia certeza de que encajaban a pesar de todas las medidas que decían que no debían. Cuando llegó el momento del intercambio, LRA extendió la mano. Enorme, grácil, sus dedos horneados de luz vide. Rowan se acercó y colocó la mano contra el centro de su palma, donde su brillo era más intenso. Su mano no cubría ni la mitad del espacio, pero la calidez entre ellos la llenaba por completo. Según la costumbre Lethari, su vínculo no estaba sellado por un anillo, sino por una ligera atadura de hilo. Delgadas seglas de filamento brillante se entrelazaban en un patrón de color compartido. Rowan tejió su hilo con la precisión de un soldado, ella con la gracia de una artista. Al terminar, los hilos brillaron juntos en un tono inédito, ni su rosa ni su ámbar humano, sino un suave y brillante oro rosa. El anciano sonrió. Una luz, 2 corazones. Mientras los aplausos resonaban entre la multitud reunida, LRA se arrodilló lentamente para que pudieran verse cara a cara. Aún así, era más alta, pero estaba lo suficientemente cerca como para que sus alientos se mezclaran. Los ojos de Rowan se encontraron con los de ella, y por un instante, todo a su alrededor se desvaneció. Los invitados, los soles, incluso el bullicio de la ciudad. Él susurró, «Te dije que volvería por ti». Sus labios se curvaron, su brillo se intensificó hasta que toda su figura brilló como el amanecer. «Y yo te dije que esperaría». Sonrió. Ambos invitados eran testarudos. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, cuidadosa y deliberada, y sus labios se encontraron de nuevo. La terraza se iluminó con una suave luz rosa que se extendió como una ola. Las exclamaciones se convirtieron en risas y entores, mientras su resplandor iluminaba cada rostro presente. Cuando finalmente se separaron, apoyó la frente suavemente contra la de él, un movimiento fácil para ella ahora, practicado y natural. Las tradiciones humanas terminan con un beso. Los Lethari comienzan con él. «Entonces me conformo con ambas», dijo él, con la voz suave contra su piel. Después de la ceremonia, la celebración se extendió hasta la noche. La música resonó en los acantilados, trompos, cuerdas, campanas armónicas. Lethari danzó con su gente de nuevo, su enorme figura moviéndose con gracia y confianza. Rowan no atrevió a imitar sus movimientos, pero permaneció cerca, observando, con el corazón lleno. De vez en cuando bajaba la mirada y lo sorprendía mirándolo, y él levantaba una mano en un saludo fingido. Su risa resonó en el aire como una melodía que solo él podía oír. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y las linternas se atenuaron,
se encontraron solos en la misma terraza donde todo había comenzado. El viento era suave, y las estrellas de El universo aprende su patrón brillaban en el cielo como reflejos de su luz. Rowan se sentó al borde de la barandilla, las piernas colgando al aire libre. LRA estaba detrás de él, contemplando el horizonte. Cuando la miró, las lunas se reflejaron en sus ojos. No vio a la mujer gigante que todos veían, sino a la misma LRA que una vez se sentó sola, dudando de su valor. ¿Pensaste? No, dijo en voz baja. Si alguien me hubiera dicho entonces que me casaría con la mujer más hermosa del planeta, me habría reído. Bajó la mirada, divertida. Y sin embargo, aquí estás. La mitad de alta que yo, pero el doble de segura. Tal vez aprendí de la mejor. Su brillo se intensificó. Tenues halos rosados se arremolinaron alrededor de sus hombros. Me enseñaste a ver la belleza en la diferencia. Te enseñé paciencia. Tal vez eso sea equilibrio. Él sonrió. Prefiero llamarlo trabajo en equipo. Durante un rato, observaron juntos el horizonte. La mano de ella descansaba ligeramente junto a él, los dedos lo suficientemente cerca como para que él pudiera tocarlos sin necesidad de extenderse demasiado. El calor de su piel irradiaba como la luz del sol, firme y tranquilizadora. Cuando finalmente volvió a hablar, su tono fue más suave. «¿El hará?» «Sí, Rowan». Sonrió, con los ojos aún fijos en el cielo. «Te dijeron que eras demasiado grande para amar. Me alegro de que no escucharas». Su respuesta llegó como un susurro que brillaba con risas y una verdad silenciosa. «No tuve que hacerlo. Lo hiciste por mí». Entonces levantó la vista y ella sonrió, sus patrones bioluminiscentes pulsando al ritmo del latido del mundo mismo. A medida que la noche se profundizaba, permanecieron allí, una imponente figura de luz, una pequeña figura de humanidad obstinada, las manos descansando juntas en la barandilla, su brillo y sombra entrelazados. Las estrellas de arriba se reflejaban en la superficie espejada del suelo de la terraza, haciendo que pareciera que flotaran entre ellas. Y cuando el viento se levantó, trayendo voces de la ciudad, ella se volvió hacia él con una sonrisa que eclipsaba galaxias. «¿Ves a Rowan?», dijo en voz baja. «El universo finalmente aprendió nuestro patrón». Él le apretó la mano. «No», dijo. «Le enseñamos el nuestro». Las lunas gemelas los bañaron con una luz suave mientras la escena se desvanecía. Su imponente figura envuelta en radiantes tonos rosados, la silueta más pequeña de él, firme a su lado. Juntos, eran la prueba de que el amor no se mide en tamaño ni forma, sino en el coraje de superar lo imposible y aferrarse. Si esta historia te hizo creer que el amor puede eclipsar mundos, no olvides suscribirte y unirte a nosotros en el próximo viaje.